Hola, ahora voy a hablar sobre el reacondicionamiento del motor. Primero, voy a hablar sobre el objetivo que este tiene. Luego, los signos que nos llevan a la conclusión de que este necesita un reacondicionamiento. Luego voy a hablar de las pruebas y por último del desarmado y el armado. Bueno, luego de cierta cantidad de kilómetros que un vehículo recorre, recibe un desgaste en sus piezas, sobre todo si el mantenimiento no ha sido el necesario. Las principales piezas que sufren desgaste son los anillos, las válvulas, los pistones, la biela y la bancada. Entonces, el objetivo del ajuste es dar solución a estos y muchos problemas que surgen por el desgaste de las piezas a lo largo del tiempo. Ahora voy a hablar que el motor, sobre los signos que se presentan cuando el motor necesita reacondicionamiento. Primero es el consumo excesivo de gasolina. Luego la baja presión en el aceite. Y por último, el signo más notable es el deterioro del rendimiento normal. Estos tres signos son en general los que se presentan y que pueden dar una sospecha que el motor necesita un reacondicionamiento. Ahora voy con las pruebas. Primero voy a explicar la prueba de compresión, luego la de bujía, luego la prueba de humo y la prueba de vacío. Ahora, la prueba de compresión. Los MSI requieren que cada compresión de cada cilindro sea la misma para funcionar adecuadamente y depende de la compresión de la mezcla de aire y combustible para maximizar la energía producida en el motor. Si hay fugas en la cámara de combustión, esta, esta presión se escapa y hace que el carro tenga un gasto excesivo de combustible. Ahora voy a hablar del procedimiento, cómo se hace la prueba de compresión. Primero, se lleva el motor a una temperatura normal, que se deja encendido el motor con las revoluciones a ralenti por al menos de 7 a 10 minutos. Luego, se quitan los cables de alta tensión de las bujías. Luego de esto, se quita una bujía, la del primer cilindro, y con la ayuda del manómetro, que es el que está en pantalla, se introduce la boquilla del manómetro en el agujero de la bujía. Luego, alguien tiene que ayudar a girar la llave con el acelerador a fondo para que el manómetro empiece a marcar. Luego de esto, cuando el manómetro empieza a marcar, alguien debe anotar el número de compresiones. Y por último, esto se repite en los 4 cilindros. La presión de cada cilindro debe ser muy similar y coincidir con la que da el fabricante. La diferencia de presión no debe ser del más de 10%, que es la tolerancia que en general los fabricantes ponen en cada motor. Si el fabricante no especifica la compresión que debe tener los cilindros, se puede utilizar la relación de compresión. ¿Cómo? Esta se utiliza si la relación de compresión es de 9 a 1, al 9 se le suma 1 y da 10. Estos son 10 bares. Estos 10 bares se convierten a PSI y es la compresión que se necesita. Ahora voy a hablar de las pruebas antes de desmontar la culata. Estas pruebas se hacen cuando el motor sobrecalienta, hay niveles de aceite y agua normales y hay mucha pérdida de potencia en el motor. Ahora va la prueba de bujías. Primero, para hacer esta prueba, se desmonta el termostato. Luego, se desactiva la bomba de agua y se enciende el motor. Si hay burbujas en el radiador o un ligero escape de aire por la bayoneta, esto significa que el empaque de culata no está funcionando bien, por lo que
las compresiones se están escapando de los cilindros. Luego está la prueba de humo. Esto se hace si el nivel de agua no, si el nivel de agua es bueno. Si el nivel de agua no está bien, esta prueba se omite. Si el carro lanza humo blanco, no es porque necesite ajuste, es porque hay agua en el múltiple de escape. Y esto significa que el empaque de culata no está funcionando. Si hay humo azul es por la quema del aceite. Y si hay humo negro hay demasiado combustible. Luego está la prueba del vacuómetro o prueba de vacío. Para esta prueba el motor debe estar a temperatura tibia. Se conecta el vacuómetro en cualquier parte del múltiple de admisión. Luego se enciende el motor y el vacuómetro debe marcar de 10 a 18 pulgadas de mercurio, que es lo que establecen los fabricantes. Esto se repite 3 veces. Si en la primera la aguja del vacuómetro es inestable y en la segunda es estable, por obligación se deben calibrar las válvulas. Ahora empezamos con el proceso del desmontaje. Primero, el desmontaje de la culata. En este proceso hay que aflojar los tornillos de la culata en forma de espiral, de extremo en extremo. Se empieza del exterior para evitar torceduras en la culata y luego se procede a la extracción de tornillos y se tira hacia arriba de la culata para que ésta pueda salir con total normalidad. Al extraerse se debe dejar en posición lateral para evitar presionar las válvulas, ya que se pueden llegar a torcer o quebrar. Ahora, ¿cómo se realiza una medición en el plano de la junta de la culata? Primero, para esto se utiliza una regla y una galga o calibrador de espesor de 0.05 milímetros, ya que es el máximo de deformación que permite el fabricante. La regla se pone en diferentes posiciones sobre la culata y se trata de introducir la galga en medio de la regla y la culata. Si la galga no se introduce es porque el plano de la junta está correcto. Luego está la extracción de válvulas. Una vez extraídas las válvulas de la culata con sus sellos y todo, se produce con la ayuda de un cepillo de alambre a limpiarlas. Si al estar limpias se detecta deformación en la cabeza de las válvulas, es porque los asientos de las válvulas no están en buen estado. Y esto hace que tenga que optarse por esmerilar las válvulas. Ahora la medición de las válvulas. Se mide la holgura entre el vástago y la guía de las válvulas. Para esto, la culata se coloca sobre una superficie plana, una mesa o cualquier superficie plana donde se pueda colocar la culata. Con ayuda de un reloj comparador se coloca un pálpado en el extremo de la válvula y se mueve. Así se realiza la medición de las válvulas. Luego la extracción del árbol de levas, que este se extrae sin ningún problema. Luego la medición se divide en dos partes, en la excentricidad del apoyo central y el alzado de levas. Primero la excentricidad del apoyo central. Para esto se coloca el árbol de levas en unos calzos en forma de V, a su vez que son apoyados en mármol. El palpador se hace coincidir con el apoyo central del árbol de levas y una vez colocado el reloj en cero, se hace girar el árbol de levas y se observa las variaciones que se producen en las levas. Luego está el alzado de levas. Esto se realiza con la ayuda de un micrómetro.
Ahora el armado del MSI. Lo primero, se arma el bloque. En primer lugar, el bloque debe estar totalmente limpio. Luego se pone en una mesa con la parte del cigüeñal hacia arriba. Luego de esto montamos los cojinetes respetando cada una de sus posiciones. Montamos sobre estos el cigüeñal y se realiza la medición con el plastic edge. Se coloca el volante provisionalmente y se coloca el motor sobre el volante para proceder a meter los pistones, ya que el motor al estar en esta posición facilita más el poder meter los pistones. Colocamos con sumo cuidado los anillos en los pistones con mucho lubricante y luego lubricamos los cojinetes, las paredes del pistón, los anillos y las paredes del cilindro para proceder a meter los pistones. Con la ayuda de un comprimidor de anillos se procede a meter los pistones a los cilindros. Una vez montados todos los pistones, el motor se pone de forma horizontal de nuevo y quitamos el volante. Luego de esto se realiza el torque respectivo que llevan los cojinetes y la biela y la bancada. Luego de esto se montan otros elementos como lo son la bomba de aceite, la tapa del retén posterior con su respectivo retén, el colador de aceite, el árbol de levas. Luego de esto se monta el cárter con mucho cuidado, ya que los empaques que tiene este cárter son muy delgados, y por eso se tiene que tener cuidado de no romperlos. Y por último se monta el volante, ahora sí, ya con su respectivo torque. Y vamos con el armado de la culata. Nos aseguramos que la culata esté totalmente limpia. Y cuando la culata se manda al torno para ser rectificada o cepillada, por lo general la mayoría de veces ya viene con las válvulas asentadas. Así que después de esto lubricamos el eje de balancines y procedemos a armarlos. Debemos verificar que la superficie del balancín que se apoya en la válvula no esté desgastada, ya que puede causar daños a la válvula. Montamos el eje de balancines en la culata y montamos la culata sobre el bloque con cuidado que el empaque esté bien colocado. Aplicamos el torque establecido por el fabricante y luego de esto montamos los múltiples de admisión y de escape. Por último se procede a armar los engranes que conforman la distribución. Y eso sería todo. Gracias.